La última sesión ordinaria del periodo 2016 de la Cámara de Diputados Provinciales ha quedado marcada como la sesión en la cual se ha rechazado la iniciativa enviada por el Ejecutivo Provincial y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, en la cual se solicitaba la declaración de la necesidad de la reforma constitucional. Durante dicha sesión hubo tres posturas bien marcadas. Estaban aquellos que pedían la aprobación de la iniciativa, aquellos que la rechazaban y también quienes pensaban que la misma debía regresar a la Comisión de Asuntos Constitucionales en busca de un mayor consenso que permita la aprobación de la iniciativa durante el periodo de sesiones extraordinarias. Conozcamos cuál es la postura de la mayoría del bloque Frente Cívico y Social Cambiemos, escuchando la palabra de la diputada Silvana Carrizo. El primer argumento fue de que no se llegó a un dictamen, se trabajó arduamente los días previos, pero la verdad que no hubo un consenso, había diferentes puntos que teníamos, diferentes posturas, a último momento se comenzó a aceptar todo, pero con declaraciones públicas que decían que la Asamblea era soberana. Nosotros eso nos dio a entender de que más allá de que acepten nuestra postura o nuestros puntos a incluir, no nos quedaba la certeza de que después sean tratados o que sean interpretados realmente como con la finalidad que tienen, ¿no? Además había un artículo que habíamos propuesto nosotros que integre el dictamen, donde se hacía un análisis profundo del temario. El artículo 2 dejaba fijados los temas y el artículo 3 hacía un desarrollo más amplio de esos temas. Nosotros teníamos una gran preocupación, y esto lo manifestamos a los medios, por ejemplo, por el sistema electoral. En el proyecto que venía del Senado, que tenía dictamen del Senado, uno de los puntos era certeza electoral, pero hacía referencia a los artículos de la Constitución, no solo referido a la fecha de elecciones de marzo y de octubre, sino también hacía referencia a todo el sistema electoral y a todo el sistema de partidos. Entonces, bueno, nosotros era nuestra inquietud de qué es lo que se está por reformar, ¿no? Y más allá, ayer cuando hice la intervención en el recinto puse en manifiesto la falta de coherencia con mi corta experiencia legislativa, porque yo no podía hablar mucho del proceso que lleva acá en la Cámara la ley de necesidad de la reforma, pero sí algunas leyes que vi este año que me parecen que son una incoherencia con la voluntad de reforma de la Constitución. Ellos hablan de recursos naturales y de medio ambiente cuando se quiso por una ley que autodenominaron ellos como de coherencia minera poner una suerte de cepo o de bloqueo de fondos al pueblo de Andalgalá por defender con una ordenanza la vida y el medio ambiente. También hice referencia a la incongruencia de la reforma íntegra que ellos plantean del Poder Judicial, y lo único que se vio manifiesto en esta Cámara fue la ampliación de los miembros de la Corte, cuando eso no nos lleva a un mayor acceso a la justicia. También uno de los puntos a reformar es la ética pública. Se puso trabas y al final se perdió la preferencia para el tratamiento de ley de ética pública porque ellos dijeron que tenía una cláusula que era la cláusula mercado, cuando lo único que se buscaba era frenar el nepotismo. La verdad que fueron muchas contradicciones. ¿Esta postura es de alguna manera asumir que en una elección de convencionales constituyentes la postura del Frente Cívico y Social perdería? No, no es eso. Es asumir que por un sistema de representación en la Convención Constituyente van a estar representados todos, pero hay muchas diferencias que si no nacieron de un origen, un consenso con la ley de necesidad de la reforma, mucho menos va a haber en la Convención Constituyente. Ellos nos plantearon que son los pioneros de la representación y la verdad que eso no se vio. Ellos, en cuanto al sistema electoral, no querían dejar asumir a los concejales de la minoría en el interior, que tuvimos que judicializar el planteo. Y los fundamentos que ellos daban es contrario a lo que nosotros aspiramos en un sistema electoral de transparencia y que represente a todos los sectores de la sociedad. Hay diputados del bloque del Frente Cívico Cambiemos que fueron parte ya de esta discusión de hace un par de años, que habían dado su palabra también de tratamiento. Fue una discusión muy grande adentro del bloque donde nosotros dijimos, bueno, el 30 lo vamos a tratar. El tratamiento se dio. Nosotros en ningún momento garantizamos que se dé la mayoría calificada para la reforma de la Constitución,
Pedimos que nos reciba la gobernadora porque nosotros creíamos que era la garante o la que podía garantizar que este proceso de consenso se construya, porque ella es la gobernadora de todos los catamarqueños, no solo del oficialismo. Y yo creo que ella era la garantía, ¿no? Acá nadie iba ni a coercionarla, ni nosotros queríamos que se nos escuche cuáles eran nuestros puntos y que ella nos dé su palabra de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué nos apoyó la postura del diputado Simón Hernández junto a 3 diputados más del bloque del Frente Cívico y Social Cambiemos respecto de que esto regrese a la comisión para que no se pierda ya el Estado y se pase a archivo? Y porque nosotros consideramos de que la verdad que volver a comisión iba a ser dilatarlo. La gobernadora no tiene voluntad de recibirnos, no tiene voluntad de que consensuemos, así que no, iba a ser dilatar la cuestión. Es momento ahora de conocer la postura de aquellos que pidieron y votaron a favor de la declaración de la necesidad de la reforma constitucional. Por ello, escuchemos la palabra del diputado del Frente para la Victoria PJ, Augusto Barros. Ha sido una muestra de valentía el Frente Cívico, aunque le parezca extraño. Al final se decidieron a desenmascararse y decir nosotros no queremos la reforma. Y que todo lo que había ocurrido en los últimos 2 años, 2 años y un poco más, ha sido nada más que una pantalla tras otra para tapar lo que realmente ocurrió ayer, y es rechazar la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia. ¿Por qué cree que rechazan este proyecto? ¿Creen los argumentos que ha dado en el día de ayer el Frente Cívico? No, siempre tienen algún argumento. Primero, que era un año electoral, después que no lo habían convocado, lo cual era una falacia, después que querían hablar con la gobernadora, después que querían la fecha, certeza en la fecha electoral que fuera en octubre, luego que tenían una propuesta que la presentaron y que se les acordó absolutamente todo lo que querían incorporar. Y después, bueno, ya el colmo, la cuestión de los fantasmas, de la falta de confianza, de la actitud que pueden llegar a tomar los convencionales constituyentes. En definitiva, critican la Constitución de 1988, pero la han sostenido, la mantienen en vigencia, y además de todo eso, mantienen los privilegios con los cuales se han movido durante estos últimos 20 años de gobierno del Frente Cívico y Social. Previo a lo que fue el análisis en el recinto, ¿se habían llegado a acuerdos en la Comisión de Asuntos Constitucionales? Los 2 puntos más importantes, que es el artículo primero y el artículo segundo. El primero, el que detalla cuáles son las normas o la normativa que se propone modificar, más los temas o institutos que se plantean agregar. Por ejemplo, la vía data que no está, por ejemplo, el fuero contencioso administrativo, una vez de sacarle la facultad a la Corte, el tema del medio ambiente, de la regalía, de la protección de niños y adolescentes. Luego el artículo 2 detalla descriptivamente cuál es la intención de la ley, hacia dónde apunta, cuál es la orientación que tiene. Esto estaba perfectamente resuelto, solamente podía estar en discusión el artículo 4, que es respecto a la protección de la religión católica apostólica romana, o el 131, que son los requisitos del gobernador. Que va de suyo que la Constitución Nacional ya ha eliminado el requisito de una confesionalidad particular. De manera, y estábamos trabajando ya sobre los artículos que hacen a la convocatoria, el régimen electoral que se iba a utilizar. Bueno, todo ya estaba encaminado para realizar el despacho con todos los acuerdos, los consensos, hasta las imposiciones del Frente Cívico. Pero bueno, fueron todo eso. Y de remate, el nuevo argumento era que el gobierno había convocado extraordinaria y estaba incorporado el tema de la reforma electoral. Y es lógico que así sea, porque la ley que viene con media sanción del Senado iba a tener que volver al Senado por las modificaciones.
de manera tal que quedaba la alternativa de la vuelta, por lo tanto tenía que incorporarse en extraordinaria porque precisamente el Poder Ejecutivo, el oficialismo, quería esta reforma. Bueno, le ha negado, a la reforma la ha negado el Frente Cívico y Social, que no se la ha negado el oficialismo, se la ha negado al pueblo de Catamarca. ¿Qué es lo que sucede ahora con este proyecto, teniendo en cuenta este rechazo? Recién el año que viene se lo puede volver a tratar. ¿El hecho de que esté incorporado en las sesiones extraordinarias puede hacer que se vuelva a tratar? ¿O cuál es la suerte del proyecto? No, el proyecto ha sido rechazado. Y en principio hasta el 2018 no se podría volver a presentar. De cualquier manera se está evaluando, ya lo dijo el ministro de Gobierno, una posible convocatoria a consulta popular para saber cuál es la opinión del pueblo de Catamarca y bueno, y ahí veremos qué nos dice el Frente Cívico cuando el pueblo le diga mayoritariamente que quería la reforma, que quería suprimir los privilegios. Y además, evidentemente, el Frente Cívico tiene ya su resultado electoral, su posición electoral, en virtud de que los convencionales constituyentes no lo ponen ni el gobierno de la provincia, no lo ponen los diputados oficialistas, lo pone el pueblo a través de la votación. De manera tal que inclusive alguna salvaguarda o resguardo de la convención constituyente la podría haber dado el propio Frente Cívico con sus propios convencionales y ganaban las elecciones. Evidentemente saben que las elecciones las van a perder. Es momento ahora de conocer la postura de quienes creían que el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional debía regresar a la Comisión de Asuntos Constitucionales en busca de un mayor consenso. Por ello, escuchemos la palabra de la diputada del bloque Frente Cívico y Social Cambiemos, Paola Bazán. Fue una sesión, la verdad que bastante larga, mucho debate, muchas posiciones diferentes y encontradas, y la verdad que hoy haciendo el análisis y habiendo escuchado la previa y el durante de la sesión, la verdad que a mí me queda la sensación de que acá en realidad no hubo una clara voluntad y una sincera voluntad por aprobar este proyecto, ¿no? De ninguna de las dos partes, ni del oficialismo ni de la oposición. Nosotros habíamos, hacia el interior del bloque del Frente Cívico y Social, se había hecho un trabajo técnico muy intenso. Al frente de ese trabajo técnico estuvo el doctor Miguel Vázquez Sastre, el doctor Simón Hernández, y cada uno de los diputados habíamos puesto a disposición y habían trabajado nuestros asesores. Entonces se había profundizado el trabajo y se había ofrecido una propuesta más que interesante. Lamentablemente, a pesar de ese trabajo y a pesar del trabajo que entiendo se hizo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubo posturas dentro del bloque del Frente Cívico que realmente a mí me sorprendieron, porque al principio supuestamente estábamos de acuerdo en que si se trabajaba y se acordaban algunas cuestiones que nos preocupaban, se iba a aprobar este proyecto, pero finalmente hubo posiciones que hubo gente que directamente dijo no estoy a favor de este proyecto y lo iban a rechazar. También me pareció que por parte del oficialismo no quedó claro que ellos querían que se aprobara este proyecto porque ellos sabían que ya no tenían los números. Entonces, ¿con qué necesidad insistieron en que se votara por aprobar o rechazar? Cuando había otra moción que era la que nosotros proponíamos, el diputado Miguel Vázquez Sastre, el diputado Simón Hernández, el diputado Carlos Molina y yo proponíamos que el proyecto vuelva a la comisión para que siga siendo tratado y para que realmente ayer no quede muerto, ¿sí? Porque acá tengamos en cuenta que con lo que sucedió ayer, con el rechazo de ayer, este proyecto murió y recién podemos volver a tratar este tema en el año 2018. Entonces, claramente
me parece a mí que no hubo voluntad por ninguna de las dos partes. Yo lamento que esto haya sucedido porque nosotros realmente considerábamos que era necesario que haya una reforma. Si ustedes me preguntan con respecto a la parte técnica, yo aclaro, yo no soy abogada, pero sí me interioricé y sí intenté que todas mis dudas se despejaran en cuanto a lo técnico. Habiendo despejado todas mis dudas y habiendo visto cuál era el trabajo y estando conforme con ese trabajo, yo lamento cuál fue el resultado de la sesión de ayer. ¿Había cosas para mejorar en el proyecto? Seguramente había cosas para mejorar, sobre todo en cuanto a la parte social, pero lo podríamos haber trabajado en este tiempo que nosotros pedíamos que vuelva a la comisión. Así que bueno, no hubo voluntad, hasta el último momento nosotros intentamos que el gobierno acceda a esta posibilidad de que el proyecto volviera a comisión y que sea tratado más adelante, y realmente nos dijeron que no. Así es que por eso llego a la conclusión de que la verdad es que no hubo voluntad de ninguna de las dos partes. ¿Cómo analiza esta nueva propuesta que haría el Ejecutivo Provincial de realizar una consulta popular para que la gente exprese si está de acuerdo o no con la reforma constitucional? A mí me parece que esto, a ver, ¿cuál es el ámbito en el que se tiene que debatir esta cuestión? Es acá en la legislatura. Lo que deberíamos haber hecho, insisto, es dejar el proyecto vivo, salir a caminar. Si el Ejecutivo ahora quiere saber cuál es la opinión de la gente y demás, lo hubiésemos militado a este proyecto, hubiésemos trabajado con la gente, hubiésemos escuchado qué era lo que quería, pero no habiéndolo matado al proyecto. Entonces, bueno, si llaman es facultad de ellos y están en todos sus derechos, pero la verdad que lo de ayer hasta me pareció una puesta en escena. También pienso que quisieron, que ellos no querían la reforma y que quisieron que el Frente Cívico pague el costo de esto, ¿no? Entonces ahora salen con esas otras cuestiones que la verdad me parece que no le hace bien a nadie, ¿no? Deberíamos haber trabajado. Yo vengo diciendo desde que asumí en mi lugar que hay temas que son trascendentales para los catamarqueños y que son trascendentales para las instituciones. Entonces, en esos temas, nosotros, oposición y oficialismo, deberíamos trabajar de otra manera, de una manera más responsable, de una manera más seria, con más diálogo, y sin embargo eso no se hace. Entonces, terminan primando los intereses particulares o de algunos sectores, y dejamos de lado lo que a la sociedad le hace bien y a lo que a la sociedad y a las instituciones les hace bien, ¿no? Me parece que deberemos replantearnos cuál es la postura que vamos a tomar como políticos y como dirigentes de ahora en más. Yo espero realmente eso, que empecemos a cambiar, porque no estamos bien en esta situación y manejándonos de esta manera en estos temas. Como ustedes saben, las sesiones ordinarias de ambas cámaras legislativas han finalizado durante esta semana, pero el Ejecutivo Provincial ha llamado a sesiones extraordinarias durante todo el mes de diciembre. Por esa razón, nosotros continuaremos con el programa durante todo este mes y por ello los invitamos a que el próximo viernes, desde las 21:30, vuelvan a sintonizar la pantalla de Canal 8 para ver una nueva edición de Pulso Legislativo.